Este es el segundo video tutorial de cómo pasar un disco a cinta, que en este caso, aunque en el foro, en el tutorial del foro, lo siguiente que hice ya fue utilizar una carga turbo del firmware. Esta vez voy a hacer una opción intermedia que no desarrollé en el propio foro, que son archivos en el cual solo consta de dos bloques. Para eso voy a necesitar explicar un poco cómo están organizados los bloques, los archivos. En el anterior tutorial lo que expliqué fue cómo pasar una versión de disco que trabaja con archivos, también con el firmware, pero con archivos completos de los que cargamos con RUN, que cargamos con LOAD, y pasarlo a cinta simplemente por los cambios que sean necesarios, pues a lo mejor en la rutina eliminar mensajes con la admiración, fijarse los nombres, que pueda tener un diferente tratamiento entre disco cinta, esos cambios menores que en el caso del Umami, que fue el que hice en el ejemplo anterior, pues básicamente no hubo que hacer nada porque el programa cargador ya estaba preparado para funcionar en ambas versiones. Simplemente comprobamos cómo estaba preparado y las diferencias de los nombres de archivos, que fue lo que se cambió con el CDT Master. En este caso lo que voy a utilizar es una cinta, ya está en formato CDT, es así como lo podéis encontrar. Bueno, hay obviamente también versión de disco, pero tenéis la versión de cinta. De hecho, esta cinta la pasé yo hace ya muchos años. Es una cinta original que además tengo, y da la casualidad que esta cinta también usa archivos estándar de firmware. Eh, entonces esto lo vamos a usar como ejemplo, pues para ver cómo trabaja algunos aspectos específicos del formato de archivo en el firmware. Entonces vamos a hacer aquí un cut, vamos a pasar a cinta, vamos a hacer un cut de la cinta, nos vamos a saltar la pausa para ir un poco más rápido. Y aquí podemos ver que es un basic, eso es lo que representa el dólar, y luego ya empieza a cargar una pantalla de screen. Entonces una pantalla de screen son 16 kilobytes normalmente, en este caso son, y lo que podemos ver es que el nombre de archivo, sea como sea que se llame, que en este caso es el c23title.scn, está separado por bloques de 2 kilobytes. O sea, cada bloque, el bloque 1 son los primeros 2 kilobytes, el bloque 2 son los siguientes 2 kilobytes, hasta un total de 8, 8 por 2, 16, los 16 kilobytes que son de la pantalla. Eso os lo toparéis en más juegos que estén hechos así también con carga basada en archivo. Voy a pararlo ya, no tiene ya mucho sentido. ¿Por qué 2 kilobytes? Bueno, pues ahí es la cuestión donde yo quería entrar. El formato interno realmente no limita a nada. No tendría por qué ser necesariamente 2 kilobytes. Realmente cada bloque está hecho en realidad con dos, como una especie de subbloques. Hay una rutina del firmware que trabaja con ese bloque turbo, que es el equivalente en un CDT. Vamos a abrir esta cinta como CDT para mostrarlo. Este Turbo Data Speed Block es lo que es un bloque que podría ser, no necesariamente porque tiene algunas restricciones más, pero podría ser un bloque de carga turbo de los que gestiona. Esto es una guía de firmware del Amstrad CPC que enlacé en el propio tutorial, está por aquí. Hay unas rutinas que son, a ver, estas dos, unas para lectura y otras para escritura, que trabajan con ese tipo de bloque. Entonces, cuando hay un archivo de Amstrad, si os fijáis, empieza con un tut, tit, y luego tut, tit, se repite dos veces de seguida, ¿vale? Cada uno de esos es un bloque de este tipo. Entonces, un bloque de un archivo consta de dos bloques de este tipo. El primer bloque se utiliza
para los metadatos del archivo. Es el nombre del archivo, el bloque, si es el primer bloque, si es el último bloque, el número de bloque, si es binario, en qué posición se carga, qué longitud tiene los datos del siguiente bloque. Obviamente no del bloque de cabecera, el bloque de cabecera es de un tamaño fijo. Estos bloques además llevan un primer carácter especial que va al margen de los datos, que es lo que llama byte de sincronización. Lo menciona por aquí. Por ejemplo, en las entradas A mantiene el carácter de sincronización esperado. Entonces, ese byte de sincronización es simplemente el primer byte del bloque. Entonces, aquí en el CDT vemos este primer byte, aquí está representado en decimal. Si nos vamos a editar datas del data, aquí lo vemos en hexadecimal. 2C es lo mismo que 44. 2C es en hexadecimal, 44 es en decimal. Ese primer byte es simplemente el para distinguir. Entonces, esto es un número arbitrario que pusieron en el firmware. Los bloques que empiezan por 2C representan una cabecera. Luego son 256 bytes, porque lo especificaron así, para el nombre del archivo. Entonces, bueno, en determinadas posiciones pues tiene eso del nombre, el bloque, tamaño y demás. De hecho, yo aquí lo que estoy haciendo es extraer esa misma información. Luego hay unos CRCs de bloque y bueno, algunos bytes extras de padding y demás. Y luego ya es el propio, los propios datos que estamos representando aquí. Aquí en la cabecera decimos cuántos datos va a haber en el siguiente bloque. Y en el siguiente bloque ahí es donde están. Por cierto, aquí no son los datos, perdón. Claro, es que aquí estamos viendo directamente solo los bloques. Esto es una utilidad, esta que voy a poner aquí de Tools Find AMS2 Files. Es una utilidad bastante interesante que a lo mejor no encontráis en otros programas, que lo que está haciendo es analiza estos bloques como TZX y saca los archivos AMS2 que él pueda parsear. Entonces eso nos los deposita aquí y nos ve de alguna manera un poco lo que vería el CAT. Estos son los archivos que hay. Entonces, aunque realmente cada bloque va construyendo un bloque de cabecera, de alguna manera representa esto a nivel de archivo. La posición y la longitud realmente del archivo. Lo que pasa es que cada bloque lleva una longitud también de bloque, que eso realmente aquí yo no lo estoy representando. Estos son los datos de este bloque, del bloque de cabecera, no del bloque siguiente, pero sí que vienen ahí indicados. Si supiéramos en qué posición están, pues alguno de estos bytes, no sé exactamente cuál será, pues son esos datos del siguiente bloque. Y en el siguiente vendrían lo que son los propios datos, más los CRCs y demás. Entonces, resumiendo un poco, cada bloque en realidad consiste de otros dos bloques turbo, que son estos que tenemos aquí, y esos bloques, el segundo bloque de datos, en principio podría ser tan grande como quisiéramos, pero hay una excepción. Entonces esa excepción la vamos a ver muy fácil ejecutando la cinta y fijándonos en la pantalla de screen. Voy a parar un segundito, nos vamos a ir al comienzo, vamos a cargar la cinta. Primero carga un pequeño cargador de BASIC, de hecho lo voy a cargar con Load para que veamos el listado, simplemente por curiosidad. Ahí está, sacamos el listado, vemos simplemente que prepara la memoria, carga el primer archivo en la posición C000, que es lo que pone en la línea 40, que es la pantalla. Entonces directamente lo que nos está cargando es una pantalla de screen, luego carga dos archivos binarios de datos del juego, en la posición una 2100 y en otra la posición 8000, y luego pone todas las cintas a cero, es decir, que no veamos nada, y carga otra pantalla de screen que en realidad, eso es por el juego, es como una zona, un panel donde él luego va a representar pues las armas y demás, que es de este juego en concreto. Muchas veces pasaba que ese marcador no querían incluirlo en los datos originales o no les cabía. En este caso les podría haber entrado perfectamente con compresión. Yo lo he hecho, se puede hacer una versión
que no necesita cargar una rutina así en negro. Pero la carga original era así y, y bueno, pues lo que vemos son todo cargas, cuatro archivos binarios más este que es de BASIC, que corresponde a los 5 archivos que estamos viendo aquí. El de BASIC, el screen, que está cargando en la posición 40, C23 y map en 2100 y 8000 respectivamente, y luego otro screen que es del panel del juego. Entonces nos vamos a fijar cómo carga esa pantalla de screen. Fijaros bien porque podréis estar oyendo el primer bloque como carga y sin embargo no lo estáis viendo. Es cuando finaliza la carga, cuando de repente aparece en la pantalla. Ahí estamos. ¿Veis? No hemos visto cómo carga. Esto es porque realmente cuando trabaja con archivos, este primer bloque lo carga en un buffer que él reserva. Entonces no lo está cargando en la posición que le dice el comando load, no lo carga en C000, lo está cargando en otra posición. Por eso no lo estamos viendo cuando carga. Y sin embargo, a partir del primer bloque, los siguientes bloques sí que los carga ya directamente en la posición que corresponde. Como podemos ver, ahora ya mientras está cargando, los está colocando directamente en la posición de pantalla. Entonces lo que está ocurriendo es que el primer bloque lo carga en un buffer y ese buffer tiene casualmente 2 kilobytes. Entonces el primer bloque no puede ser más grande de 2 kilobytes porque no entraría en ese buffer. Y esa es la razón por la cual si nosotros un archivo intentamos ponerlo en un solo bloque, cuando lo veamos con cat y él vea que es el primer bloque, él al ver que tiene más de 2 kilobytes, lo cual no es correcto, no puede funcionar con las rutinas del firmware tal y como están programadas, da un reath error D, que es un error muy raro porque prácticamente hay que construir el archivo manualmente, no es como un reath error A, que es que se corta antes de tiempo, un reath error B, que es porque no le ha cuadrado alguno de los CRCs, probablemente porque la cinta pues se le ha ido algún bit, si es demasiado rápida, si tiene demasiado ruido, que son errores relativamente habituales que se solían ver cuando se hacían cargas visibles o con el CAT se solían ver más o menos normal en las cintas de Amstrad. Sin embargo, el rehace error D es prácticamente un error que has tenido que hacer cuando has construido los archivos. Sin embargo, el siguiente, como ya se carga en la siguiente posición, podría ser de cualquier tamaño. Y esa es la cuestión. La rutina del Amstrad, si utilizas un comando sabe, siempre te guarda todos los bloques de como mucho 2 kilobytes. Lo hace así porque así programaron la rutina. Pero la rutina de carga realmente soporta que el segundo bloque sea del tamaño que queramos. Entonces, si nos vamos a CTmaster, cuando pasamos los archivos a TZX, vamos a borrar, voy a utilizar otro CDT aparte, voy a copiar, bueno, ya lo tenemos en MS2 files, voy a abrir otro, que estuve haciendo pruebas con él, vamos a borrar. Vamos a volver a pasar los archivos a TZX y vamos a colocarlo aquí. Estos archivos, cuando se convierten, si os fijáis, aquí yo he puesto opciones para decir cuáles son las longitudes de ese tamaño. Y si os fijáis, he separado el primer bloque y los demás bloques. Entonces, el primer bloque, yo digo de posición de 1 a 2048, aunque en realidad yo permito que aquí pongáis un número mayor porque se puede utilizar esto como un truco para generar un bloque, aunque os genere uno de cabecera, luego lo podéis borrar manualmente, que simplemente es pulsar delete, podéis generar un solo bloque para utilizarlo con la rutina carread, que va aparte, y esto es para cargar directamente un bloque de ese tipo, no es un archivo, es cargar un bloque suelto. Hay que poner manualmente el primer byte que tiene, el de sincronización, decirle en qué posición lo carga, qué longitud tiene, hay que hacerlo como a mano y esta es la rutina que se utilizará en el siguiente tutorial para hacer directamente una carga turbo aún basado en firmware, pero no basado en archivos, sino basado en un bloque de tipo carread, que es el que luego podemos sustituir por el código de ensamblador que tiene códigos de colores ya para hacer la versión final. Entonces, este primer bloque
como vamos a seguir trabajando en archivos, no podemos poner más de 2048 o lo que nos saldría sería un read_error B. Sin embargo, el segundo puede ser tan grande como queramos. En este primero del .bas realmente no es muy importante porque el propio archivo no llega ni siquiera a 2 kilobytes, con lo cual da igual lo que pongamos. Como podemos ver, aquí dice un bloque, pero se refiere a bloques de AMS2, que son dos bloques de tipo carread que se representan en el TZX como Turbo Speed Data Block. Entonces, este es lo que copiamos. Voy a usar atajos de teclado. Ahí tenemos el basic. Sin embargo, este, que ya eran 8 según la rutina estándar, esta vez aquí podemos poner que los siguientes bloques sean tan grandes como sean necesarios. Nunca vayas a llegar a 64 kilobytes, obviamente, porque los archivos nunca son tan grandes, no cabrían en la memoria del Amstrad. Entonces lo vamos a poner ahí y vemos que nos ha generado dos. Obviamente, el primero de 2 kilobytes no puede ser mayor y el segundo con todo el resto de la pantalla. Hacemos lo propio con los siguientes. Vamos a ponerla como recomendable, tal y como hice en la otra guía. Y lo voy a salvar como Catch 23 Fast. Lo hemos hecho con el Catch 23, pero se podría hacer perfectamente con cualquier otro, por ejemplo con el Omami que usamos en la videoguía anterior. Y de esta manera pues va a ser bastante más rápido porque solo vamos a tener dos bloques por archivo. Entonces cuando son bastante grandes, los siguientes se cargan mucho más rápido. Entonces es lo que vamos a probar aquí. Vamos a hacer reset. Vamos a cargar la cinta rápida. Y el primer bloque es idéntico a antes. Sí que es cierto que también si hubiéramos querido podríamos haber hecho un primer bloque más pequeño, aunque realmente es totalmente indiferente. Al final vamos a cargar exactamente los mismos bytes. Da igual que el primer bloque sea más pequeño o más grande. Pero podría ser si por ejemplo en esta pantalla a lo mejor quedaría más elegante porque si cargáramos un solo byte realmente se pinta en negro, ni lo vemos y luego ya cargaría la pantalla de golpe. Y aquí vemos cómo está cargando toda la pantalla sin más pausas, porque ya es todo un bloque seguido. Entonces, este es el tutorial que quería hacer con archivos de firmware de cinta que solo constan de dos bloques que están optimizados para cargar más rápidamente.